Vamos a la palabra porque no me voy a demorar, solo unas 2 o 3 horitas nomás. Libro de San Juan, capítulo 4. San Juan, capítulo 4, verso del 46. Vamos a estar leyendo hasta el 54. Dice, libro de San Juan, capítulo 4, verso del 46 al 54. Dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó, ¿a qué horas había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén y amén. Hay un escenario bien importante y hay unos personajes que quiero que analicemos. Por ejemplo, la persona que estaba necesitando un milagro era como un senador de la República. Dice la Biblia que era un oficial del rey. Y ustedes saben que en esa época hasta el copero era un oficial muy importante. Este oficial del rey no era como muy afín a las cosas de Dios. Tenía sus conceptos, tenía su mundo. Tal vez su Dios dinero era lo que influenciaba en la vida de él. Pero ahora había algo que lo hacía buscar a Jesús. Y era que tenía un hijo que ya prácticamente estaba desahuciado. Estaba muerto. A veces nosotros tenemos que esperar como que a tener el agua o la soga en el cuello para ahí sí buscar a Dios de la manera que lo debemos buscar. Este hombre pues ya no tuvo otra alternativa, ahí sí busca a Dios, y cuando él sabe que Jesús estaba en su casa, en su tierra, en Capernaum, que había descendido de Canaán, donde había multiplicado el agua en vino, ahora regresaba a Galilea, entonces como quien dice, le caigo al Señor de paracaidista. Entra a donde está Jesús en Capernaum y le pide al Señor, cuando ve que Jesús está en Galilea, le dice al Señor, Señor, mi hijo está a punto de morir, desciende y sánalo. Estaba pidiendo algo fuera de serie. No era uno de sus seguidores. Él era el oficial del rey, no era de su equipo principal, no era de los suyos, y estaba pidiendo algo demasiado grande para lo que él aportaba para Dios. Sin embargo, Jesús le pregunta algo, verso 48, y en esto me quiero centrar en esta noche. Voy a ser corto esta noche. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Nosotros tenemos algo cuando nosotros hacemos cruzadas y decimos, por ejemplo, Domingo de Milagros. Entonces cuando uno dice Domingo de Milagros, la gente asiste ahí sí, porque tiene la necesidad de un milagro. Y la gente lo que quiere ver es a veces que el cojo le crezca la pierna, que el ciego que entró así con un bastón, ahora vea, ¡ah! ¡Milagro, milagro! Y la gente cuando corre a buscar a Jesús quiere ver ese tipo de milagros. Y Jesús por eso se lo advierte,
porque él no tenía la espiritualidad suficiente. Y le advierte, usted si no ve señales o milagros y prodigios, ustedes no creen. Y a veces nosotros somos así. Nos pasa lo que le pasó a Tomás. Tomás, ustedes saben la historia, que a la semana siguiente ellos vuelven a hacer las células, se reúnen y estaban a puerta cerrada. Sin embargo, el maestro traspasa las puertas y le dice, pasa vosotros, comparte con ellos el pan. Y como Tomás no estaba, cuando regresa Tomás, ellos le dicen, Tomás, el maestro nos visitó. Y Tomás dijo, hasta no ver, no creer. Si no meto los dedos en sus manos o mis manos en sus llagas, a mí no me salgan con ese cuento. Uno a veces es incrédulo y no tiene la fe suficiente para creer que Dios es poderoso para contestar nuestras oraciones. Ahora, hay algo que quiero, entre paréntesis, compartir. Si cuando éramos enemigos de Dios, porque cuando practicábamos el pecado, cuando estábamos en el mundo, teníamos falsos dioses, adorábamos imágenes, practicábamos borracheras, lujurias, etcétera, mentiras, chismes, pleitos, celos, contiendas, y Dios así nos amó y nos rescató y nos buscó. Yo no sé ustedes, pero yo sentí que Dios a mí me persiguió. Y yo sé que muchos de ustedes también les ha pasado lo mismo. Esa persona que lo invitó, camine que vamos, que van a hablar de Jesús, vamos que hay un lugar bien bonito. Es Jesús mismo el que nos está buscando. Y a mí me persiguió Jesús. Y yo andaba en borracheras, andaba en un desorden de vida, la cosa más impresionante. Yo me acuerdo que una mujer a mí me entregó un librito y viendo el desorden de vida que yo tenía, me dijo, mira, este librito le va a cambiar su vida, Orlando. Y yo cogí ese libro y ese día llegué a mi casa y no sé a dónde lo tiré, porque así era uno. Pero luego cuando se me presentan los problemas tan impresionantemente grandes, que se perdió todo, perdí una empresa, perdí hasta los niños que tenía conmigo, todo. Una noche entonces llegué y los saqué a todos de mi casa, de la empresa. Me encerré y era a regar pegante porque era una empresa de calzado. Yo dije, le meto un fósforo y aquí se acaba todo. Pero me pareció como una muerte muy terrible, morir quemado. Entonces saqué el revólver, porque cargaba revólver a toda hora. Y me postré de rodillas. Dizque a pedirle perdón a Dios porque me iba a pegar un tiro. Desesperado de las deudas, de las pérdidas, porque en Colombia yo fui un empresario, en Bucaramanga reconocido, y luego verse uno caído en el piso y andando endeudado. Y yo tenía prácticamente, quería era matarme. Cuando me postro de rodillas y me pongo el revólver en la cabeza, apareció ahí encima de mi cama aquel librito que una mujer algún día me había dado y me dijo, este librito le puede cambiar su vida. No sé cómo apareció, pero ahí estaba, encima de la cama. Y entendí que era Dios diciéndome, buscadme y viviréis. A este hombre tal vez no le pasó lo mismo. Porque uno a veces quiere ver señales sobrenaturales. Ese día yo podía haberle dicho, Señor, si es cierto que me estás buscando, hazga que me aparezca aquí una molla de plata, una molla de oro, para pagar mis deudas. En esa época, estoy hablando de hace más de 30 años, yo debía en Colombia más de $25,000. Estoy hablando de 30 años, que hoy en día podrían ser triple la cifra o cuádruple la cifra. Y entonces no tenía forma de pagar y no tenía manera. Y yo lo que quería era sí ver un milagro. Es verdad, uno lo que necesita es, Señor, dame la paciencia, pero dámela ya. Dame paciencia, pero dámela ya, Señor. Así quiere uno. Uno quiere todas las cosas es ya y a la manera de uno. A la manera de uno. Pero Dios tiene una multiforme manera de actuar. Entonces Dios nos pregunta en esta noche lo mismo que le preguntó a este hombre. Léalo conmigo, verso 48. Jesús le dijo, si no vieres milagros y prodigios,
¿No creeréis? ¿Usted qué está esperando ver? Y pues claro, ¿quién no, Señor? Yo quiero también una casa como la de Diego. Y ver los milagros que Dios... Y a veces uno se atormenta. ¿A usted no le ha pasado que cómo al hermano Diego sí y a mí sí no me respondes? Puede llegar a suceder, ¿no? Señor, ¿cómo a este sí y a mí no? Y a veces uno espera ese tipo de milagros. Milagros financieros. Señor, si me pidieras a mi hijo, ¿no te podría ofrendar mejor mi suegra? Negociemos, Señor. Pero Dios nos pide algo y ahí es cuando uno no quiere entregar lo que Dios a veces nos demanda y nos solicita o nos pide. El oficial, mire la respuesta del oficial. El oficial lo que dice es esto. El oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Note que él ya no estaba esperanzado en el milagro, sino en que al menos Jesús lo visitara antes del muchacho morir. Como quien dice, bueno, al menos que se salve. Al menos, Señor. Señor, desciende antes que mi hijo muera. Él todavía guardaba como una luz de esperanza, pero él quería era que Jesús se trasladara, se fuera de donde estaba y solo por atenderlo a él. Pero él no había pagado el precio que merecía de las cosas que él pedía. Sin embargo, él tiene la fe y le pide nuevamente a Jesús: Señor, antes que muera, Señor, ven a mi casa, ven por mi hijo, ven por mi familia. Y entonces el Señor lo único que hace es desatar una palabra solamente. Ve, tu hijo vive. Es todo lo que le dijo. No dijo: abracadabra, que los cielos se abran, que descienda. No, porque note que las oraciones de Jesús cuando resucitó a Lázaro, ¿cómo fue? Dijo: Padre, te doy gracias porque siempre escuchas mis oraciones. Lázaro, sal fuera. 3 palabras fue lo que dijo. Cuando Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y uno esperaba como que Jesús dijera: mar, paviméntate. Echar un pavimento ahí en el mar para que pudiera caminar Pedro. No, solo dijo: ven. Ya. Una palabra, una monosílaba fue lo que pronunció Jesús. Y a veces Dios solamente necesita un contacto de fe con su palabra. La fe la ponemos nosotros. La palabra la pone Dios. Entonces, ¿qué tan alto está su nivel de fe? Porque uno a veces, Dios estará ocupado, ni me prestará atención. O yo para qué oro. Pero este tipo tenía una fe, no era digno, no era del equipo principal, no era de los 12, no era seguidor suyo, era un oficial del rey. Pero tuvo una fe para creer en Jesús. Ahora, Jesús lo toca, o sea, le da una prueba impresionante. Le dice: o sea que si no ves señales y milagros, tú no vas a creer. Y el hombre lo tienta a Dios prácticamente y le dice: Señor, desciende antes que muera. Y la única palabra que desata a Dios es esa: ve, tu hijo vive. Y pudo creer en su palabra. Note lo que dice el verso 49. Dice: el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que muera. Verso 50, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y lo que sigue es lo que más me interesa que aprendan en esta noche. Dice: y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Se fue sin Jesús. Estaba empecinado en llevarse al maestro. Pero creyó la palabra que Jesús le dio. ¿A usted no le ha pasado que usted necesita un milagro? Mire, yo tuve una experiencia en Colombia tenaz, porque
Pues a mí las amenazas eran muy continuas. Yo me acuerdo el 8 de diciembre del 99, llega a visitarme mi mamá a mi casa. Me acuerdo tanto porque era un 8 de diciembre, mi papá estaba de cumpleaños y ella deja al viejo solo y se viene para Barranca a visitarme. Y yo decía, mamá, pero ¿usted cómo se le ocurre? ¡Ay, para qué me saca la piedra! Esa es bien santanderiana. Una viejita santanderiana de esas atravesadas. Y me llega el 8 de diciembre y estábamos en la casa todos y nos acostamos a dormir cuando a las 3 de la madrugada timbra el teléfono. Cuando timbran el teléfono, y pues ¿quién será a las 3 de la madrugada? Levanto la bocina, cuando eran de los de teléfono de disco, ¡ring! Se despierta todo el mundo. Pero me paré yo y contesté el teléfono, aló, y me empiezan a insultar, pero a las 3 de la madrugada. Pastor Hijuela Carramayasa, oraban en lenguas. Que se tiene que morir, y ahí le pusimos una bomba frente a su casa, frente a la puerta de su casa, porque usted se tiene que morir, y me insultaban, pero esa cosa que uno se despierta y medio dormido, contesta el teléfono y ¡pra! Me tiraron el teléfono y uno queda como apenas masticando las cosas y me paro porque dijo, enfrente de la casa le puse una bomba. Y es que las amenazas en Barranca eran tenaces. Habían volado la DIAN con una bomba, habían volado otras con bombas. Y entonces me voy yo y abro así la cortina y ahí en el palito había un árbol, había una bolsa colgada así negra. Y yo, ¡ay, Dios! Y yo lo único que esperaba era el ¡bom! Y hasta luego al amigo. Yo ya esperaba era eso. Y empieza el corazón de uno escucha hasta el corazón de uno, bam, 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 bam. Y yo, bueno, ¿qué hago? Despierto a mi mamá parece está aquí de visita. Llamo a la policía, a los bomberos, al DAS, a la SINGIN, a quien llamo, Señor. Y la verdad es que uno no alcanza a coordinar bien. Lo único que supe, no, yo me voy a botar de rodillas por si tengo algún pecado por ahí atrasado. Que si viene la bomba, yo sé para dónde me voy. Fue lo único que se me ocurrió y me boto de rodillas y empecé a orar en lenguas, a orar en lenguas, a orar en lenguas y empecé a orar en lenguas y en lenguas y oré en lenguas pero eso que los segundos se hacen minutos y los minutos se hacen horas y empecé a orar y oraba y oraba y oraba, Señor, y no pasó nada y seguía orando, pero como que entraba en sí, me acordaba de que tenía el problema y la bomba no sonaba y yo oraba y oraba y oraba. Hasta que me cansé de orar. Y dije, no, pues voy a llamar más bien al Señor y me fui a la palabra. Me voy a la palabra. Y el Espíritu de Dios me lleva a la Biblia y me da Hechos 18:9. Hechos 18:9. Era la palabra de Dios. Cuando le dijo a Pablo y Dios le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, no calles, predica. Porque nadie pondrá una mano sobre ti, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hechos 18:9. Cuando Dios desata esa palabra, a mí ya no me importó nada, me acosté a dormir. Ya me acosté a dormir y pude descansar y pude dormir. Ahora le cuento. Ahora le cuento porque sí. La bomba, esa no era ninguna bomba. Pero los tipos sí me estaban poniendo, sí estaban argumentados y me iban a poner una bomba. A los 8 días después, porque eso era algo, entre comillas, normal allá en Barranca Bermeja, nos declararon objetivo militar, a una iglesia le pusieron una bomba, un petardo, y los tipos estaban armando una bomba y se les estalla y mueren 4. Cuando yo veo la noticia, el Espíritu Santo me habló y dijo, ellos eran, nadie pondrá una mano sobre ti. Predica, no calles. Ahora, ¿usted es capaz de creer en la palabra? Porque uno a veces espera ver los milagros.
Uno espera ver las señales, los prodigios, pero no hay prodigio ni señal más grande que su palabra. Por esa palabra todavía estoy vivo. Por esa palabra todavía predico. Dijo, no temas, no calles, sino habla, porque nadie pondrá una mano sobre ti, porque yo estoy contigo y yo sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y si ustedes leen el libro que les coloqué una vez ahí en el grupo, no fue una sola vez un solo ataque, fueron cientos de ataques, persecuciones de guerrilleros, de paramilitares, etcétera. Por eso cuando ahora yo llego aquí a los Estados Unidos y veo todo lo que está pasando, uno dice, se está repitiendo es la historia, pero me alegra, ¿sabe por qué? Porque sé que lo que se hizo en Barranca Bermeja, también lo vamos a hacer aquí todos juntos en Jacksonville para la gloria de Dios. Amén. Verso 51. Cuando él ya descendía, los siervos del oficial del rey salieron a recibirle y le dieron las buenas nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué horas ha comenzado a estar mejor? Y le dijeron, a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que a esa hora fue la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Entonces, ¿qué palabra Dios le ha dado a usted ante alguna situación? Y a veces uno duda, uno puede dudar. ¿Y habrá algo mayor a su palabra? No esperemos señales tampoco. Señor, yo creo en ti, yo confío en ti. Pedro, cuando creyó en la palabra que Jesús le dijo, ven, él anduvo sobre las aguas. Pedro caminó sobre las aguas. Tan pronto dudó, empezó a hundirse. Y el Señor tuvo que darle la mano. Y habiendo caminado Pedro sobre las aguas, Jesús llega y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Impresionante. ¿Usted ha caminado sobre las aguas? Pedro caminó y lo llamaron hombre de poca fe. Imagínese dónde quedamos nosotros. Quedamos como, Señor, hablemos, cambiemos de tema, Señor. Necesitamos buscar siempre una palabra de parte de Dios y creerla. Y me puedo pasar toda la noche entera contándoles historias de palabras. Un día yo di una predicación en el Coliseo, donde la predicación se titulaba Viviendo por la Palabra, porque fueron muchas circunstancias por las cuales yo me aferro a su palabra, me he aferrado a las promesas que Él me ha dado, y me las ha dado en el momento en que más he necesitado, pero le he clamado, Señor, da la palabra. Por eso ahorita cuando cantábamos solo di la palabra y el milagro ocurrirá. Es que si encontramos la palabra rema, aquella que se encuentra en la presencia de Dios, aquella promesa que Dios le da a uno y usted cree en la palabra, ¿podrá el mundo entero pararse de cabeza? Dios lo que promete lo cumple, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En el nombre de Jesús. ¿Qué promesa Dios le ha dado? ¿Qué promesa has buscado en el momento más delicado en su vida o en la necesidad más apremiante? Búsquelo y busque su palabra. Y el milagro va a ocurrir en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos, ¿no? Cortico pero sustancioso.